noches, luces y sombras de nuestra historia. Le damos la bienvenida a los oyentes y le damos también las gracias al programa que nos antecede, Justo en el Ojo, y especialmente a Miguel Ángel Silva, que es un genio que siempre nos hace propaganda, así que le mandamos un saludo grande. Y hoy tenemos un gran tema, aprovechando la ocasión que se está hablando tanto de los amoríos de Belgrano, de su vida privada. Los imaginarios, en otras vidas o en sueños. Pero bueno, está hablando mucho de eso. Vamos a hablar de los verdaderos amores, sí, de los próceres. O los amores secretos también, si se quiere, ¿no? De los próceres, que también es un tema muy picante. Porque tenemos que matizar. El último programa fue dedicado a los asesinos y psicópatas de la historia. Entonces no viene mal poner un poco de romanticismo, ¿no? Después de haber hablado de tantos degüellos, empalamientos y otras... Sí. Y otros crímenes. Para contrabalancear, vamos a hablar del amor, también de los amores escondidos, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un programa dedicado al chusmerío de la historia, a la parte de la vida privada, la parte, ¿no? Indiscreta. La parte indiscreta de la historia. Que igualmente de alguna manera termina influyendo en la vida pública, ¿no? Más que nada da cuenta del rol de la mujer, ¿no? Uh-huh. En estos procesos históricos, ¿no? ¿Qué rol cumplían y cómo fue, digamos, cambiando ese rol a medida que transcurre. 50 y 50. Hasta llegar al 50 Ahí y 50. Está. Que es muy interesante, entonces, analizar la vinculación que tenían estas mujeres con estos hombres de poder, ¿no? ¿Por qué se vincularon con hombres de poder y qué influencia tenían ellas en estos hombres de poder también? En muchos casos una gran influencia. Que no era poca, exactamente. Sí. Claro. Por ejemplo, en Encarnación Escurra tenía una gran influencia sobre su marido don Juan Manuel de Rosas, pero después vamos a hablar de Rosas y su amante, ¿no? Eugenia Castro. Pero Encarnación era una figura muy fuerte en la vida del... Y empecemos por el primer gran hombre público que tuvo el Río de la Plata, que no fue un español. No, justamente no. Claro, que fue el luego virrey Santiago Liniers, héroe de la Reconquista, y que pasó a la historia no solo por sus acciones militares y por haber derrotado a los ingleses, sino también por un amor escandaloso de la época. La Perichona, ¿sí? A ver, ¿qué nos podés contar de la Perichona? Le decían en realidad la Perichona, su apellido era Perichón, de ahí su apodo. Era una mujer muy hermosa, nacida en Francia, que se crió acá en Argentina, que se casó con Tomás O'Gorman, que era el hermano de O'Gorman, el que funda el protomedicato en el Río de la Plata, que son estas normas de regulación. Miguel O'Gorman. Miguel O'Gorman fue el fundador del protomedicato. Del protomedicato. La Perichona se casa con Tomás O'Gorman, pero como Tomás O'Gorman durante las invasiones inglesas se puso del lado del enemigo, es echado del Río de la Plata, lo mandan a Brasil, y ella se queda acá y comienza su romance con el virrey Liniers. Que dicen dicen las malas lenguas que ella arroja un pañuelo perfumado desde su ventana, que el virrey lo levanta con la espada, huele ese aroma tan rico, mira y estaba ella en la ventana y y ahí comienza su amorío. Esa es la parte romántica. Igual hay una parte interesante en el relato, ¿no? Que es que Liniers era una persona... al cual no se le conocía ni historias ni romances, era una persona muy atildada, muy reservada, y de golpe parece que entró en una etapa de desenfreno cuando tiró la chancleta. Eso mismo es lo que decían en la época. Claro, en la época decían eso, se reunían las comadres en la esquina y decían no porque don Santiago ha tirado la chancleta. y parece que algo de eso había, ¿no? Era un hombre muy esbelto, muy buen mozón, digamos, era un hombre que llamaba la atención.
si uno mira las pinturas de la época, se da cuenta que, bueno, tenía un impronta. Y ella ya no era una chica, porque en esa época una persona de 30 años o 31 años ya la consideraban una señora, y aparte era casada. Exacto. Entonces ahí empezó todo el escándalo, que continuó con los derroches que hacía la Perichona, y con los negocios, ¿no? Porque ella era la antesala de todos los negocios. Todo el que quería hacer un negocio en el virreinato y necesitaba el aval de Santiago de Liniers, concurría y hablaba primero con la Perichona, que le sacaba unos pesos, dicen las malas lenguas de la época. Era como una portera. Claro, era como una portera, exactamente. No, y aparte en las tertulias también se cuenta que ella se paseaba con ropas muy livianas, ¿no? Con vestidos transparentes. ¿Tendría calor? Hacían fiestas. Pero bueno, las fiestas... Hacían fiestas y dejaban las ventanas abiertas y se juntaba todo el vecindario a mirar los escandalosas reuniones que hacía la Perichona con Liniers. Bueno, ahí tenemos una de las primeras adelantadas de la época, ¿no? Pero además, algunos predecían que se desempeñaba como espía. Sí, claro, fuerte sospecha. Acusar de espía. Sí, porque aparte, antes de estar con Liniers, había estado nada más y nada menos que con Beresford. O sea que ahí también se empieza a sospechar de esta mujer, porque podía haber sido tranquilamente espía de ambos lados, ¿no? Y también de llevar y traer. De llevar y traer, sí. Cuando va a Brasil, porque la echan del virreinato, tiene unos amoríos con Stranford. Con el Lord Stranford, que era el embajador inglés en la corte de Río de Janeiro. Sí. O el encargado de negocios en ese momento. Pero representaba a Inglaterra y era el operador político de Inglaterra en toda la región. Y cuando a la Perichona la echan, porque la tiene que echar el propio Liniers, después de que no solo ella salía con él, sino que además pretendió que su hija, extender sus lazos familiares hacia otra parte del círculo de don Santiago. Y entonces ahí Liniers se cansó y la echó. Sí. Sobre todo inducido por las malas lenguas, ¿no? Y por la afectación de su buen nombre ante la sociedad. Y además porque le había caído la sospecha de que estaba en tratos con Napoleón Bonaparte. Ahí está, claro, eso fue lo más... Eso fue determinante. Claro, eso fue determinante incluso para la caída de Liniers, ¿no? Porque como los dos eran franceses, la Perichona había nacido en una isla... en la isla de Reunión, que era una colonia francesa, no en Francia, pero de cualquier manera provenía de Francia, y bueno, todo eso suscitaba mucha desconfianza de que esta gente estuviera trabajando para Napoleón. A Liniers lo acusaron de eso, cosa que es mentira, totalmente mentira, ¿no? De cualquier manera, uno de los hombres que más utilizó a la Perichona para castigar a Liniers fue su enemigo político principal, que era Martín de Álzaga, que era un miembro del Cabildo, un personaje muy connotado, que manejaba un sector importante del comercio y que odiaba a Liniers. Había un odio espantoso, y ese odio tuvo repercusiones a posteriori. La primera repercusión fue cuando se produce la Revolución de Mayo, el fusilamiento de Liniers, que Liniers, digamos, lo había provocado al levantarse, pero el hombre que más insistió en que había que ejecutar a Liniers fue Mariano Moreno, que era un hombre de estrecha cercanía y colaboración del grupo de Álzaga. Entonces se sostiene que esto fue una venganza promovida por Álzaga, por el odio que le tenía a Liniers, y a su vez se sostiene, sin haber pruebas, pero sí sospechas, que la Perichona pudo haber encargado el asesinato de Mariano Moreno en alta mar mediante envenenamiento, mediante un soborno al capitán de la fragata inglesa en donde murió Moreno. Por un medicamento supuestamente mal administrado. Los rumores tienen que ver primero con el odio que le tenía la Perichona a Mariano Moreno por haberlo hecho fusilar a Liniers, y por otro lado por la circunstancia muy rara y
con cierta perversidad, no sé si llamarla femenina, no quiero que suene machista, ¿no? Pero de un ataque dirigido concretamente contra la mujer de Mariano Moreno, que fue, cuando él embarcó, le mandaron una encomienda anónima, que cuando ella la abrió había un abanico negro, guantes negros y un velo de viuda. Con lo cual, claramente había una advertencia o una amenaza o incluso hasta como una burla de que iba a morir el esposo, como efectivamente ocurrió. Sí, sí, muy terrible. Bueno, la Perichona termina sus días en la casa de los O'Gorman, prácticamente escondida en un ático, porque era la vergüenza, digamos, familiar. Esto se ve en la película Camila, que aparece la Perichona cuando ya está muy vieja y la mantienen ahí escondida porque era la vergüenza de los para todos, ¿no? De los O'Gorman y así terminan sus días. Qué raro en esa época la vida larga que tuvo, ¿no? Porque era un promedio de vida de 35, 40 años y ella vivió un montón. Sí, ahí tenemos... hay una cosa muy ilustrativa del odio de Álzaga hacia Liniers y la Perichona, que es la nota que le dirige Álzaga a la Junta Suprema de Sevilla, en donde le dice que hay que removerlo a Liniers, que no puede quedar como virrey. Y entre otras cosas dice, esa mujer con quien vive el virrey mantiene una amistad que es escándalo del pueblo, no sale sin escolta, tiene guardia en casa día y noche, emplea a las tropas del servicio en los trabajos de su hacienda, en el campo, pasa los días el virrey en el campo, no se ha podido acceder a él o comunicarse sin pasar por ella. Entonces relata toda una situación en la cual le atribuye todos los descontroles a la Perichona, no a Liniers, ¿no? Por supuesto. Claro, la culpa la tiene la mujer. Bueno. Había hablado al principio del programa de Belgrano y sus amores. Belgrano también fue de grandes amoríos. Uno de ellos, el más importante, fue su romance con Josefa Ezcurra, la hermana de Encarnación, una mujer muy hermosa. Cuñada de Rosas. Una mujer para la época muy, muy bonita, le decían a la princesa federal porque era realmente bellísima. Y con ella tuvo un hijo. Un romance que comenzó estando ella casada, porque la habían hecho casar. Los padres casada. La obligaron a casarse con un primo que vivía en España y que vino de España, de apellido también Ezcurra, y parece que, ella era muy joven y no quería casarse. En realidad estaba enamorada de Belgrano, con quien mantenía una relación ya de mucho tiempo antes de la Revolución, y que continuó en forma secreta y no tan secreta, porque en determinado momento el marido, cuando se produce la Revolución, el marido de ella se vuelve a España. Sí. Y ella se va con Belgrano y lo acompaña en parte de su trayecto en el norte. Sí. Con lo cual esta relación termina siendo bastante conocida, si bien Belgrano era muy cuidadoso, porque justamente tuvo un problema con Güemes, a quien expulsó del ejército por mantener relaciones públicas con mujeres. Y él trataba de que no se hablara mucho, pero lo cierto es que era bastante público esta relación que tenía con Josefa Ezcurra. Sí. Y ella queda embarazada, y por el escándalo que representaba que quedara embarazada no estando el marido, ese hijo no puede ser reconocido ni por ella ni por Belgrano. Lo tiene en una estancia en Santa Fe y después lo adopta, lo hacen pasar como un hijo natural de Rosas, y lo adopta Rosas con la mujer. Que Rosas lo adoraba, era su adoración, era Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Él lo quería hasta más que su propio hijo, lo cría él. Era mutuo, era de sobrino a tío y era como un hijo para él. Y fue de muy grande, de más de 20 años, 20 y pico de años, que le dijeron la verdad, que su padre era Manuel Belgrano y su madre era quien él creía que era su tía. Sí.
Bueno, este es un poquito uno de los primeros amores. Sí. Hay otro amor que nos va a contar Roberto Elizalde, que es un académico, historiador, y que escribió un artículo muy lindo en la Gaceta Mercantil días pasados sobre estos romances de Manuel Belgrano. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Estaba escuchando muy atentamente lo que estaban comentando y vale la pena decir que el que estudió mucho el tema de Pedro Rosas y Belgrano fue el general García Enciso. Y entre las cosas muy interesantes que hay es que el bautismo es la partida es de un chico sin padres, ¿no es cierto?, de Santa Fe. Pero lo que llama poderosamente la atención es que gente muy expectable son los padrinos y el estipendio que pagan por los derechos de bautismo, o sea, no condecía nada para un chico que digamos un huérfano, claro, no era, evidentemente no era un exactamente, que no era. Y después lo otro interesante es esto: yo estoy trabajando en un diccionario de pasajeros al Río de la Plata, un diccionario que lo he hecho en base a todo lo que hay en el archivo de Indias de pasajeros, donde no he puesto solo a los hombres, sino también a la mujer, a los hijos, porque eso amplía un poco el panorama, ¿no es cierto?, para no quedarse con uno solo. Porque a veces el padre fue el hijo fue muy expectable y el padre uno no lo relaciona como tal, ¿no? Bueno, y ahora estuve en el archivo de Indias porque fui a consultar justamente si todo lo que había buscado por internet efectivamente era todo o había algo más. Me dijeron es todo. Bueno, en 1751 ahí encontré, ya que estábamos hablando de Belgrano, un gran amigo de Belgrano, que era Tomás Manuel de Anchorena, ¿no es cierto? Sí. Su padre, el fundador de la familia Anchorena acá, viene como criado de un señor Domingo de Ibarra. Qué curioso señor, eso, ¿no? En 1780 y pico, Anchorena vuelve a España y pide acá el pasaporte por razones de salud. Y cuando pide 3 o 4 años después volver, también insiste en razones de salud. Si uno lo lee bien, ¿no es cierto?, eso de ir por razones de salud a España en un viaje de 90 días, donde podía ser pasto de los tiburones o de los pescados, ¿no es cierto?, realmente no tenía mucho sentido. Por mejor que fuera ya el sistema de salud, ¿no es cierto? No es muy convincente esa excusa. Exacto, había otras cosas aparentemente... Y negociados, ¿no? También sí, él tenía su comercio y todo, pero lo que importa es que aparentemente es uno de los que promueve también allá la creación del triunvirato, del consulado. Ajá, correcto. Del Real Consulado. Y cuando vuelve acá, lo trae como criado a Escurra, al que después se casa con su prima, con María Josefa. Correcto, que después es la amante de Belgrano. Exactamente. Sí. Y volviendo a Tomás Manuel de Anchorena y a estas cosas, hay una carta muy interesante que estaba en la colección de John Walter Maguire y que la publicó en su momento el padre Furlon y también Marcos de Estrada, que es una carta que Anchorena le escribe a su hermano después de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no?, donde le dice que Belgrano ha hecho lo indecible, que es muy fácil hablar mal, pero que está solo, que los soldados, y ahí le pega a todos, que la Madrid se fue a Tucumán, que el otro inventó como excusa una enfermedad para retirarse. Los oficiales lo único que saben hacer, le dice textualmente, es andar en casas de putas. Claro, correcto. Otra cosa, o sea, es impresionante. Siempre se acusó a Pueyrredón de haberse hecho el enfermo y para no quedar al cargo del ejército y que exacto. Tuvo que quedar, bueno, de hecho tuvo que ir Belgrano, y de hecho tan enfermo no estaría Pueyrredón porque vivió unos cuantos años más. Sí. Exacto. Lo único que puede ser ahí es que hayan padecido, porque los que estaban en el norte era muy común que padecieran las famosas fiebres tercianas, ¿no es cierto? Sí. Puede ser que haya tenido algún principio de tercianas, alguna cosa que lo sufrieron la gran mayoría de los que estuvieron allá, en distintos grados, ¿no? Pero bueno, volvamos a la amante francesa. A lo que estaban hablando. A ver, porque
Acá estamos en todas las cosas escabrosas, ¿no? Y hay un artículo que vos publicaste que dice La amante francesa de Manuel Belgrano. Y como han hecho correr infamias sobre Belgrano, diciendo que era esto, que era lo otro. ¿Desde ya? A ver, contánoslo porque ya vimos que tuvo una relación con la cuñada de Rosas muy apasionada. Y te voy a decir... ¿Qué pasó con la francesa? Y te voy a decir lo siguiente, cuando dijiste las especies que echaron a llegar. Sí. Las especies que echaron a correr fueron las siguientes. Que presuntamente hablan de una presunta homosexualidad de Belgrano. Y todo tiene su fundamento en algo que publicó el general Iriarte en sus memorias, ¿no es cierto? Que con muy mala mala voluntad, mala intención futura, ¿no es cierto? Iriarte no quería a nadie, ¿no? Porque sus memorias son terribles. Pero sí, dejando de lado eso, con muy mala voluntad, los historiadores del presente han usado esas palabras. Y dice que Belgrano se extasiaba viéndolo bailar al general Lamadrid porque era un excelente bailarín. Bueno, con ese criterio, entonces, pueden decir lo mismo de mí con respecto a ese tema, porque yo me extasiaba viéndolo bailar tango a Tito Luciardo. Claro. Entonces, o a este otro milonguero famoso. Entonces, digamos, está muy mal echado ese rumor. Pero Belgrano, cuando va en la misión diplomática a Londres, sí, o sea, Belgrano, en primer lugar, Belgrano era un tipo de una fineza, de un trato, o sea, era un tipo que hablaba varios idiomas. Muy cultivado. Exactamente. Que aparte de joven era muy apuesto. Nosotros estamos acostumbrados a ver el retrato que le hizo Carbonier en Inglaterra, que estaba ya excedido de peso, digamos, estaba un poco gordito, pero no era así. Un lindo hombre. Claro. Sí. Entonces, Belgrano llega a Londres. Y ahí, lógicamente, todos hemos visto películas históricas, María Antonieta, Madame Bovary, las que se le ocurran de las cortes. ¿Vos querés decir que las francesas eran bravas? Vamos, decilo. No, yo digo que hemos visto esas películas. Y la mejor forma de poder entrar en la corte, qué sé yo, era haciéndose amigo de una de estas señoras. Correcto. Entonces uno lo ve, las intrigas que había palaciegas, ¿no es cierto? Bueno, y estaba esta señora, Elizabeth, o Elisa, ¿no es cierto?, Pichergu. Y esta mujer era una francesa, que estaba allá. ¿Por qué estaba en Londres? Vivía hablando pésimamente de Napoleón, y decía que tenía vinculaciones importantes y que tenía un tío que había sido un general, bueno, un tío que había estado en el poder en Francia, que había muerto, bueno. Perseguido por Napoleón, claro. Exactamente. Esta mujer estaba allá, muy porque contenta. Estaban todos los refugiados, los exiliados de todos la los monárquicos, digamos, sí, exiliados, ¿no es cierto? Sí, los monárquicos franceses. Entonces, que estaban contra el emperador. Entonces, esta mujer lo conoce a Belgrano, aparentemente ahí empezaron, que yo pienso que tuvo pobre una confusión, que las relaciones carnales no era con Estados Unidos, sino con Inglaterra, a las que debió referirse el recordado Guido Di Tella, ¿no? Bueno, y esto es como que tomaron lo de relaciones carnales muy al pie de la letra, por lo que... Exactamente, lo tomaron totalmente al pie de la letra. Y entonces parece que realmente fueron unas relaciones muy importantes bilaterales, ¿no? Que se pasaban días discutiendo de estas cosas, hasta que esta mujer, producida la revolución, la batalla de Waterloo, perdón, sí, bueno, y ve que Napoleón ya no tiene más nada que hacer y que no va a volver a Francia, se vuelve a Francia. Y ahí entonces ella dice ser la sobrina de este ilustre general. O sea que ahí lo dejó colgado a Belgrano. Lo dejó a Belgrano colgado. Y Belgrano seguía en la misión diplomática que sigue hasta noviembre de 1815 ahí. En esa situación lo deja Belgrano y bueno, y seguramente ella le fue muy útil a Belgrano y Belgrano muy útil a ella en esas circunstancias. Y entonces esta señora vuelve a Francia y en Francia hasta un diario publica, llegó esta madame, que mademoiselle, que es una persona importante, que es sobrina del general. En realidad era una especie de estafadora.
Claro, o sea, entonces todo el mundo, uy, sí, salen los diarios, qué sé yo. Y entonces Luis XVIII se entera y dice, pero qué, esta mujer, pero hay que ayudarla con algo, y le da una pensión. O sea, hasta consigue una pensión. Pero ¿qué pasa? En vez de quedarse con que era la sobrina, que no había ningún problema, empieza a decir que es la hija. De Pichegru, del general Pichegru. Y Pichegru se había muerto soltero. Y Pichegru tenía, para desgracia de ella, un hermano soltero. Pero un hermano soltero que era un abad. Claro, encima era y entonces el cura dice, no, acá ojo, con mi hermano no se metan, era soltero, pero eso no lo hizo, no empiecen a ensuciar la familia, o sea, a lo mejor si lo dejaban como sobrino, podía pasar, como sobrina podía pasar. Pero no como hija. Claro, no como hija. Entonces, el abate hace una declaración, y dice, esta señora es una impostora, es esto, es aquello, es una fabuladora, está inventando todo. Y entonces a esta señora le quitan la pensión. Y bueno, y con lo que se habrá quedado dijo, ¿a dónde voy? Y bueno, mira, este Belgrano que estuvo acá, hay que cruzar el Atlántico. Ahí se volvió a acordar de Belgrano en ese momento. Y se volvió a ¿Cómo acordar de Belgrano, ¿Cómo son? Que lo creía un tipo importante. Y se viene a Buenos Aires en 1817. En 1817 está en Buenos Aires. Era como ese personaje del tango, ¿no? Como Madame Yvonne. Madame Yvonne, exactamente. Se vino siguiendo un porteño. Esto fue algo parecido. Entonces, esta señora llega a Buenos Aires. Bueno, Belgrano para esto estaba a cargo del Ejército del Norte. Claro. Y la verdad que mucho interés. No, ya se habría olvidado. Que uno puede pensar eso. Probablemente sí. Entonces, esta señora, bueno, no lo puede ubicar, le escribirá, no sé, y le dicen, está en tal parte, y tampoco quiere subirse, después del viaje no era cuestión de subirse una carreta y viajar a Tucumán, ¿no? Claro. Y vaya a saber lo que le habrán dicho también a esta mujer. Con lo cual, se queda en Buenos Aires. Se queda en Buenos Aires y empieza a vincularse a un grupo de franceses, entre los cuales estaba un señor Lagasse, si no me equivoco. Y este grupo de franceses estaban combinados con un general francés, Brayer. Todos estos eran mano de obra de Napoleón desocupada que venía al Río de la Plata. Oh. Brayer es un general muy importante francés que está en la batalla de Maipú. Ajá, y correcto. Se presenta a San Martín a las 9 de la mañana, poco antes de empezar la batalla, a las 8 de la mañana, y le dice, señor general, me siento indispuesto. Bueno, parece que la respuesta de San Martín fue merde. Y a continuación le dijo, usted vale menos que el último tambor de este ejército, retírese. Con lo cual, no se habrá quedado muy contento con lo que le dijo San Martín y que lo tenía merecido. Vino a Buenos Aires y lógicamente a Pueyrredón San Martín le habrá dicho, mirá que este Brayer es flor de personaje, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, acá, con unos franceses empezaron a conspirar contra Pueyrredón. Y además, incluso algunos de ellos, 2 o 3 de ese grupo, se pretendieron embarcar a Chile para matarlo a San Martín y a O'Higgins. Sí, el plan de los hermanos Carrera que querían... Exactamente, porque respondían al grupo de los hermanos Carrera, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y esta francesa estaba metido en este bailongo, digamos. Imagino que habrán terminado todos fusilados. Entonces, 2 de ellos fueron fusilados, el resto no. Y esta señora que estaba en Buenos Aires y que parece que además se había malquistado con los señores canónigos de la catedral, porque en vez de tirar tiro a la paloma en algún otro lugar más o menos interesante, hacía tiro a la paloma con las palomas que estaban en la cúpula de la catedral. Entonces esta mujer, bueno, no tenía un peso, qué sé yo, y directamente le dan el pasaporte y le dicen váyase. La fletan. Exactamente, la fletan, exactamente, volvé a Francia y nunca más se supo, ¿no es cierto? Será la que murió en París como para seguir con el tema del tango. Bueno, fue como una especie de Madame Yvonne sí, al revés lo único, ¿no es cierto? Sí. Esta fue una Madame Yvonne que se vino a Buenos Aires. Correcto. Bueno, el hecho es que... Ahí ya tenemos 2 grandes amores de Belgrano, por lo menos 2 relaciones conocidas. No sé si se habrá enamorado o no de esta señora, pero... Exacto, pero sí, indudablemente ya vino detrás de él. Y no solo eso, sino
que este amor lo podemos comprobar por una carta de Belgrano, de ella, perdón. En el archivo Mitre hay una carta de ella, una carta larga, donde le escribe, lógicamente haciéndole todos los reproches habidos y por haber. Y entre otros reproches, lo acusa de no haber estado para ayudarla con el equipaje, claro, que no pudo llevarse todo el equipaje, y que tuvo que comprarse en París vestidos, ¿no es cierto? Claro. O sea, porque Belgrano tenía poco para hacer en ese momento, estaba al frente del Ejército del Norte, y no dejó el mando para ir a buscar el equipaje de... Exactamente, no fue muy caballero ahí con esta señora. Entonces, a raíz de los dichos del expresidente, que ella en su época habría sido la amante de Belgrano, le habría gustado ser la amante de Belgrano, tenía entonces que competir con la francesa. Claro, yo me permití hacerle la aclaración, no sé si la señora lo habrá leído, se lo habrán leído, pero me permití hacer la aclaración y contar todo esto porque guarda, si tenemos un túnel del tiempo, y cosa que ya todo es posible, ¿no es cierto? Mire, y se va 200 años atrás, tiene una flor de competidora, fabuladora, claro, sinvergüenza, qué sé yo, o sea, tenga cuidado, porque no es una... Era brava, era más o menos como la Perichona. Exactamente, pero, no ahora, es una mosquita muerta. Antes de pasar a otros personajes históricos, ¿recordás algo o tenés presente algo sobre el otro gran amor de Belgrano, que fue con Dolores Helguero? Con Dolores Helguero, el gran amor fue ese exactamente también, y bueno, y fruto de ese amor es Manuela Mónica. Y lo curioso es la única hija reconocida, admitida como tal por el propio Belgrano. Exactamente, sí, porque Belgrano, hay una cosa muy curiosa que es esta. En su testamento, Belgrano nombra como albacea y como su gran confidente a su hermano mayor, que era canónigo de la catedral, claro, Domingo Estanislao Belgrano. Domingo Estanislao Belgrano... Que también era había sido de los dominicos, ¿puede ser? No, habían estudiado todos en la escuela de Santo Domingo. Ah, correcto. Domingo Estanislao Belgrano, poco antes de morir, o sea, a él le recomienda Manuela Mónica, sí, pero poco antes de morir, Domingo Estanislao dice, ese niño que yo bauticé, que yo soy padrino y que se lo dio a otro de los hermanos Belgrano, ese niño no era un niño abandonado, ese niño es un hijo sacrílego mío, es un hijo mío. Era un hijo que todos lo tenían como un chico de la calle, y en realidad un sobrino carnal. Y ese es el que se casa después con Manuela Mónica. Claro, porque hay un casamiento posterior para lo que... Exacto, de donde la descendencia, curiosamente, empieza a ser directa, ¿no es cierto? Claro, correcto. Porque por eso hay gente en primer apellido Belgrano y descendientes del general. Correcto, hay muchos que no saben eso, porque hay descendientes de Manuel Belgrano, pero son descendientes del matrimonio de Manuela Mónica, exacto, con primo, ¿no? Era primo, Belgrano, y que también tenía el apellido Belgrano. Exactamente, y después vuelve a ser Belgrano, entonces de ahí viene la descendencia directa, ¿no es cierto? Correcto. Empezando por Manuel, el presidente del instituto. Y esta Dolores era una chica muy jovencita, hija de una familia acomodada en Tucumán, exacto, y parece ser que Belgrano realmente estuvo muy enamorado de ella, pero no queda claro por qué motivo no se casó. Y tiempo yo creo que hay una cosa que es en Belgrano, o sea, hay algo que es tremendamente llamativo, ¿no es cierto? El no casarse, digamos, en último momento, o sea, porque es un tipo tremendamente mujeriego, o sea, hay una cantidad de permisos que solicitaba siendo secretario del consulado para irse a curar de lo que en aquella época se llamaba sífilis, que en realidad están hasta los comentarios de la medicación que se le daba, que era mercurio, por eso sí, había una célebre frase que decía, una noche con Venus, una vida con Mercurio. Aclaremos que la sífilis no se contagia cuando no está en periodo de contagio, exacto, o sea que por exacto, más que él tuviera relaciones después con otra pareja, no es que andaba contagiando sífilis. Porque, no. Pero es curioso. Porque la otra vez escuché comentarios de esa índole, ¿no? Claro, pero incluso más. Hay el doctor Orozco Acuaviva,
que es un eminente médico, ha muerto ahora, gaditano, que fue el presidente de la Academia Hispanoamericana de Cádiz, estuvo acá en el año 95 en un congreso belgraniano del que yo participé, y habló sobre la salud de Belgrano, sus enfermedades y demás. Incluso llegó a decir que la sífilis presunta de Belgrano, estudiada hoy con un criterio mucho más científico, avanzado, o sea, claro, porque por ejemplo José Luis Molinari, nadie puede negar que era un médico eminente, y es el que en 1960 publica Belgrano, sus enfermedades y sus médicos, y habla de la sífilis o del vicio sifilítico. Y Orozco Acquaviva, o sea, hay otro trabajo de Dreyer, o sea, hay trabajos sobre el particular, pero es muy interesante esto. Orozco Acquaviva dice que viendo la epicrisis de Belgrano, cuando es muere, muy probable sí, que la sífilis no haya sido una la sífilis, causa de la muerte. No, la causa de la muerte fue la hidropesía sin ninguna duda, sino que la sífilis no haya sido sífilis, sino que haya sido un vicio blenorrágico. O sea, que también es una enfermedad... Pero yo he leído por ahí que algunos sostienen la tesis de que la muerte de Belgrano fue debida a una insuficiencia cardíaca. Bueno, sí, o sea, la causa final fue esa. Incluso decían que su corazón tenía un tamaño impresionante, ¿no? Claro. Mucho, o sea, lo que se llama habitualmente corazón de buey. Bueno, correcto, Roberto. Te dejamos para pasar, salvo que quieras aportarnos algo sobre los amores de San Martín. Los amores de San Martín, bueno, por lo menos de lo que se sabe realmente es muy poco, ¿no? Documentalmente es cierto. Sí se habla de la famosa tapada, que en el baile de Lima de la Independencia, ¿no es cierto?, estuvo, y después se habla también de esta señora Rosita Campuzano, claro, sí, que también fue la amante de Bolívar, con lo cual esta señora si coleccionaba Libertadores. Claro. O sea, sería una... Claro, bueno, para coleccionar, o sea, coleccionas médicos, coleccionas abogados, claro, coleccionas historiadores, coleccionas Libertadores, ¿viste? O sea, claro, así ese es un tema bastante divertido. Bueno, ahora vamos a ver el caso de San Martín, porque es muy interesante también, digamos, no porque nos queramos meter con la vida, digamos, sacar secretos escandalosos de los próceres, sino para que la gente también sepa que nuestros próceres además, eran seres humanos, diga, ¿no? Perdón, mientras que uno lo diga documentadamente, claro, o sea, y cuando uno habla de eso que es el prócer contándolo así en la intimidad, ¿no es cierto?, de todo tipo, o sea, por ejemplo, yo se ha perdido la cantidad de conferencias que he dado en mi vida, más o menos como los artículos que he escrito, pero por ejemplo, un tema no menor es y que yo se los decía en los colegios alguna vez cuando iba a hablar: chicos, ustedes muchachos, dígame, alguno no se pasó una noche de cerveza, alguno no se pasó una noche de chocolate, de lo que quieras, y a la mañana siguiente se levantó, pero que fue al baño toda la noche, dado vuelta por todos lados, como dice la Andricina, quedó como una manga dada vuelta, y después de eso no tenía ánimo ni para ir al colegio, ni para levantarse, ni para nada? ¿Le pasó a alguno? Levante la mano al que le pasó. Todos la levantaban, lógicamente, incluyéndome a mí, porque alguna vez me pasó. Bueno, imagínense ustedes, sí, una noche te la pasás vomitando, pero vomitando sangre, ¿no? Y con los medios que tenés hoy. Y Belgrano vomitó sangre en la víspera de la batalla de Salta. Le ofrecieron un carromato para dirigir la batalla. Lo iban a llevar como una especie de carretilla, porque no se podía por lo tener menos el pie. Que ahí medio recostado fuera. Y el tipo se negó y fue de a caballo a dirigir la batalla. Entonces, cuando uno habla de esas miserias menores, hablan de la grandeza de este hombre, ¿no es cierto? Claro, y por eso pongo el ejemplo que cualquiera de los oyentes, o sea, cualquiera, no hay nadie que alguna vez no haya una descompostura, y al otro día está, claro, ¿viste?, hecho pelota. Imagínate si se pasara la noche vomitando sangre. Con todos los nervios, con todo el temor de perder una batalla, de la gente que iba a morir,
¿no? Toda esa carga de responsabilidad que tenía Belgrano en ese momento, que le produjo una úlcera o algo similar, entonces, y casi se muere, sí. Sí, entonces, o sea, las enfermedades de esta gente, como las de San Martín, todo lo que padecieron, es interesantísimo porque nos prueban la grandeza de ellos en el aspecto humano, ¿no es cierto? Y no es que uno esté buscando ahí a ver qué tenía, ¿no es cierto? O sea, era la realidad. Como la mayoría de los oficiales de caballería tenían hemorroides. Sí, claro. Esa es la realidad de aquellos tiempos. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu... un gran gusto, encantado, y estamos... Mirá que te vamos a comprometer para otros días. Sí. Pero sí, cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto, muchas gracias. Nos manda saludos Oscar Giraudo, muy bueno el programa, soy un fiel seguidor, no sabía lo de Güemes, como siempre interesantísimo, un abrazo a los tres. Gustavo Javier Valdés está mirando, Alejandra Castillo, también Verónica Ortiz, nos manda buenas noches, saludos para todos. Alejandra Castillo dice, Manuel Belgrano, el prócer, abrazos, saludos a los tres. Bueno, muchas gracias. Bien, muy interesante lo que contaba Roberto, ¿no? De los amores de Belgrano, también de San Martín. ¿Qué nos pueden decir de San Martín? A ver. Y San Martín se casa con un matrimonio totalmente arreglado con Remedios de Escalada, que venía de las familias más poderosas del virreinato, si no la más. Una familia muy poderosa de comerciantes, poderosa económicamente y políticamente. Eso fue algo pergeniado por San Martín de casarse con la Remedios, porque eso le daba, digamos, acceso a los círculos de poder de la política de ese entonces, ¿no? Bueno, en realidad el tema es que cuando vuelve San Martín de Europa, mientras que Carlos María de Alvear pertenecía a una familia de alcurnia, sí, él no, y claro, además por su apariencia física muchos pensaban que era mestizo. Él, además hay una sospecha respecto de cuáles son las verdaderas intenciones que tiene San Martín al retornar al Río de la Plata, y es por esta razón que él necesita tener una acreditación frente a la primera sociedad porteña para permitirlo, incluirlo dentro de esos espacios que eran determinantes, una sociedad patricia, aristocrática, no tan rica como las pretensiones que tenía en cuanto al trato, que eso es algo que llama la atención, que era una sociedad bastante pobre, aunque tenía comportamientos aristocráticos muy consolidados, y esto decían que era como la fe del converso, es decir, como no tenía orígenes muy elevados, trataban de suplirlo a través de las normas que imponían. Y es por esto que se busca, o se le arregla el casamiento a San Martín, que era un oficial muy prometedor y que venía con antecedentes muy reconocidos. Un casamiento en el cual estaba muy contento su suegro, pero no tanto su suegra. Así es. Doña Tomasa, la madre de Remedios de Escalada, aludiendo al color de la tez oscuro de San Martín, lo llamaba habitualmente el cholo. Así es. O soldadote, lo trataba de bruto, de ignorante, o sea, había una relación muy mala con la suegra. Con la suegra. Para variar. Bueno, pero... Este... como hablábamos antes, ¿no? La noticia hubiera sido que la relación fuera buena. Fuera buena, claro. Sí, la Remedios era... Lo que pasa es que había una diferencia de edad importante, aunque de todas maneras era habitual dentro de los ámbitos aristocráticos. Sí, 14 años, ella el 35... Era una diferencia importante, pero hay que aclarar que para esa época... Era común. Claro, los 15 años de una mujer ya era la adultez, porque no había... Sí, lo que no era común era que llegara en soltería el hombre. Ah, sí, eso sí, es verdad. Y eso era otro motivo de sospecha. Y el hecho de las relaciones extramatrimoniales de muchos de estos jefes militares tenía que ver también con las campañas, ¿no? Porque estaban poco en la casa, tenían que estar... Había dos cuestiones, me parece, Javier. Una tenía que ver con esto, con las campañas y la distancia. La segunda con los matrimonios arreglados. Correcto. Sí. Y que entonces básicamente lo que se pretendía era que tuvieran un heredero como para continuar con la alcurnia o el apellido. Sí. Y normalmente existía en todas las sociedades aristocráticas la práctica de tener relaciones paralelas o de tener amantes. Y esto era en el Brasil de la época, por ejemplo, era más que común.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que aquí en Buenos Aires se da la particularidad de que era una práctica que tenían casi todos, pero como era una sociedad muy pacata, entonces simultáneamente se criticaba al otro. O sea, la hipocresía estaba presente constantemente. Claro. Sí. Lo criticaron mucho a Castelli porque le atribuyeron tener un amante en el Alto Perú. Ya que hablábamos de San Martín, ahí está el caso que hablábamos hoy de la esclava Jesús, y cómo él se sentía mucho más a gusto estando en Cuyo o estando en Perú o en Chile, donde las prácticas de amancebamiento y demás estaban ampliamente difundidas, y no aquí en Buenos Aires, donde eran muy criticadas o directamente, digamos, reprimidas por la aristocracia. Ahora te pregunto una cosa, mencionaste a la esclava Jesusa. ¿Quién fue? Porque el común de la gente no lo sabe. No, pero a mí no me interesa revelar esos aspectos de la vida de San Martín, o podríamos dejarlo para el próximo programa. Sí. Bueno, vamos a decirlo brevemente. Se dice, no hay ninguna constatación de esto, se dice que San Martín habría tenido una relación como de amancebamiento con una esclava negra que se llamaba Jesusa, y que eso ocurrió en la provincia durante su permanencia en Cuyo. Efectivamente. Esto no está comprobado y hay motivos para ponerlo en duda, entre otros porque después esta esclava estaba casada con otro esclavo y San Martín los vendió a otro, a un propietario, un vecino de Mendoza. Entonces nos lleva a pensar que realmente no sería un amante de él, sí un rumor. Pero sí, hubo varios casos. San Martín era un hombre muy, muy serio y muy, digamos, muy recto. Poco demostrativo, exactamente. Sí. Se comentó, hubo un fuerte rumor de que había tenido una relación con una noble, una aristócrata que decía que era condesa de mexicana en Santiago de Chile. Y el amorío más conocido que nos trae Ricardo Palma en las tradiciones peruanas. Ricardo Palma es un gran escritor peruano que recogió poco tiempo después del paso de San Martín por Perú, recogió muchas historias, y entre ellas nos lega la historia de que San Martín tuvo un amorío muy importante con Rosa Campuzano, que fue una mujer limeña, que también, como decía Roberto, había sido amante de Simón Bolívar, y que parece que tuvo una relación bastante seria por lo menos de parte de San Martín. Entonces, hay también otro amorío que se le atribuye, que fue de una joven en Guayaquil, cuando va a la entrevista con Bolívar. No se conoce amoríos de él en su estancia europea. No se conoce nada de la vida privada de San Martín en Europa. No, aparentemente se dedicó a cuidar a su hija. Sí. Y su hija de él cuando ya estaba muy grande. Correcto. Sí. Sí. Si bien era un hombre joven todavía, digamos como... Pero estaba muy enfermo también, tenía estas úlceras sangrantes en el estómago, sus últimos días lo pasó muy mal. Sí, pero eso durante la etapa anterior en Europa no le permitía permanentemente viajar por las distintas capitales europeas en el marco de los procesos previos a la Revolución del 48, la Revolución del 30 y demás. Entonces, tal vez fueran menos indiscretos los europeos. Claro. Pasara más desapercibido. Yo creo que sí. Además hay otra cosa que es la contraparte, porque si no lo dejamos a San Martín en posición incómoda acá, ¿no? Que era que su esposa también tenía, digamos, sus historias. Claro, por lo menos se le atribuyeron... por lo menos se le atribuye una pelea muy fuerte a San Martín con Remedios, estando en Mendoza, porque se sospechaba o se rumoreaba que ella podía tener algún tipo de amorío con un alto oficial. Que en realidad, por lo que se comenta en una carta, que la verdad ahora yo no recuerdo quién es la carta, San Martín lo que le reprocha en sí no es el hecho, porque él era consciente de la diferencia de edad y demás, y además porque, bueno, de alguna manera él era un hombre de mundo, pero que el tema era que fuera un oficial del ejército, porque en realidad lo que se hacía era poner en cuestión su autoridad.
Claro, lo sí, dejaba mal. No le molestaba la situación de infidelidad, sino con quién se había producido. Lo único que podemos decir, un poco para resumir este tema, que la historia que nos muestra el Santo de la Espada de la película con Alfredo Alcón. ¿Quién era? Gabriela Gili, era no recuerdo. Sí, Gabriela Gili. No recuerdo quién era la que hacía de la Remedios, sí. De Remedios. No tiene nada que ver con la realidad. Fue un matrimonio que no fue muy bien avenido. Esta es la verdad. No, tampoco se parecía mucho al Alfredo Alcón San Martín. Claro. Pero digamos, un detalle que puede darnos cuenta de lo mal que se llevaban fue que cuando San Martín la despacha a Remedios para Buenos Aires, para que se vaya, porque no quiere que siga allí, ella se va con seguida por una carreta donde va un ataúd, por si se moría en el camino, ya que estaba gravemente enferma. Sí, tenía entonces tuberculosis. Esto algunos lo muestran, lo señalan como un signo de, no sé, de un desprecio, pero no sabemos en realidad si Remedios tal vez lo que ella exigió irse a morir a Buenos Aires, no lo sabemos. Lo cierto es que la suegra nunca se lo perdonó y San Martín tuvo serios problemas para poder llevarse a su hija porque Mercedes. La suegra no se la quería dar. Ajá. Cuando él la pasa a buscar por Buenos Aires para llevársela consigo. Bueno, él también solicita permiso para venir a despedirse de su esposa y no se lo conceden, ¿no? Y en el marco de una serie de atentados que habían preparado para liquidarlo. De parte del grupo rivadaviano, que no era demasiado lejano a su suegro. Correcto. Ahí está. Correcto. Bueno, nos han quedado un montón de temas porque pensábamos hablar de Roca, Roca y Lola Mora, de Irigoyen y sus sucesivos amores y gran cantidad de hijos. Marcelo T. de Perón y sus por lo menos 5 grandes amores, digamos, a lo largo de su vida. Es decir, tenemos material como para hacer otro programa. Yo diría que le podríamos decir a los oyentes que voten, a ver si les interesa más que sigamos con los asesinos seriales o con las promiscuidades o que volvamos a temas históricos más de fondo, porque podemos hacerlo, pero algunos por ahí se aburren. No, pero está bien. A raíz de la repercusión que tuvo este tema de la sociabilidad es muy importante, porque evidentemente explica muchas cosas que, digamos, si solo miramos la política institucional o el lado formal de la historia, no llegan a entenderse. Uh-huh. Claro, y una cosa que dijo muy importante Roberto Elizalde, y que la dejamos como una reflexión, es que no se trata aquí de venir a cuestionar o mancillar el nombre de los próceres, sino demostrar que eran seres humanos que tenían 1000 conflictos como tenemos nosotros y que se sobrepusieron a eso para llevar adelante grandes cosas. Porque en su rol como libertadores, Belgrano y San Martín fueron, o incluso Liniers como héroe de la Reconquista, fueron mucho más y mucho más grandes de lo que nos pueden decir sus historias domésticas, ¿no? Claro, lo que tratamos es de contextualizar lo pequeño, o sea, estas pequeñas historias de amor, estos romances ocultos, en el contexto de la época, ¿no? Llevar lo pequeño a lo grande, ¿no? Uh-huh. Esto nos da cuenta de cómo estaba conformada la sociedad, cómo eran las relaciones familiares, de poder, las relaciones familiares, cuál era el rol de la mujer, ¿sí? Por eso hablamos de la perichona, porque para la época era un escándalo. El escándalo era tanto hoy que sería fuera una atrevida o que era una mujer. Claro, por porque eso. Los comentarios que hace Álzaga contra ella son terribles por el solo hecho de ser una mujer. Claro. Entonces ahí, bueno, podemos hacer un análisis mucho más grande, que no solo quedarnos con el hecho puntual de, bueno, sus amoríos con Liniers. Bueno, nos queda la pregunta final. ¿Vos hubieras sido amante de Belgrano? Yo creo que sí, pero bueno. Pero por una cuestión de admiración más que físicamente.
Bueno, acá con esta confesión termina. Bueno, hasta la próxima en Luces y Sombras de nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos.